Buen día, hoy hablaremos acerca de un problema del principio de Huygens de la materia de óptica. Empecemos con una breve introducción antes de realizar nuestro problema. Tenemos que el principio de Huygens establece que todo punto de un frente de onda es a su vez una fuente de onda esférica y que las ondas secundarias que surgen de puntos diferentes interfieren constructivamente entre ellas. La suma de estas ondas es el nuevo frente de onda. Ahora, usando esta definición vamos a proceder al problema. Resolveremos el siguiente problema. Un prisma triangular de vidrio refleja completamente un rayo incidente normal a una cara. Si θi es igual a 60 grados, ¿qué puede concluirse con respecto al índice de refracción n del vidrio? Esta ilustración nos servirá para resolver el problema. Tenemos al prisma triangular, al rayo incidente I que incide en el prisma y se ve completamente reflejada en un rayo R. Aquí tenemos el ángulo de incidencia θi, que es igual a 60 grados. El índice de refracción del cristal es n y el índice de refracción n1 es el índice del medio por el que viaja inicialmente el rayo incidente. El problema nos pregunta qué podemos concluir con respecto al índice de refracción n del vidrio. Y bueno, para poder concluir algo, vamos a comenzar recordando que este es un problema donde se trata un caso de reflexión interna total. Como se mencionó, el ángulo incidente se ve completamente reflejado en la superficie del vidrio. Bueno, cuando se habla del fenómeno de la reflexión interna total, hay un término del cual se habla mucho, que es el ángulo crítico, el ángulo particular de incidencia para el cual se produciría un ángulo de refracción de 90 grados. Recordando la expresión con la que podemos calcular el ángulo crítico en un caso determinado, la tenemos aquí en pantalla. Sin embargo, haciéndole algunas modificaciones con respecto al problema que estamos tratando ahora mismo, puede quedar de la siguiente manera. El ángulo crítico sería igual al arcoseno de 1 sobre n, donde n es bueno, ya lo hemos dicho, es el índice de refracción del cristal, y 1 es el índice de refracción del medio por el que inicialmente viaja el rayo que incide. Lo vamos a considerar arbitrariamente como una unidad. Con esta igualdad podemos obtener una expresión para n simplemente despejando, y es que el índice de refracción del cristal n es igual a 1 sobre el seno del ángulo crítico. Un buen avance, pero todavía no podemos concluir gran cosa con esto. Ahora vamos a considerar todavía el término de ángulo crítico. Como ya hemos dicho, es el ángulo particular de incidencia que produce un ángulo de refracción de 90 grados. Sin embargo, en este caso en particular no está ocurriendo el fenómeno de la reflexión interna total. El fenómeno de la reflexión interna total ocurre cuando se rebasa ese ángulo crítico, es decir, cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico. Ahora bien, el problema desde un inicio nos dice que el ángulo de incidencia es de 60 grados y se está reflejando completamente el rayo en la superficie del cristal. Por lo tanto, este ángulo de 60 grados no es el ángulo crítico. Tiene que ser un ángulo mayor que el ángulo crítico para que ocurra la reflexión interna total. Con ello podemos deducir una desigualdad importante en este problema, y es que si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, entonces el ángulo crítico es menor que 60 grados. Habiendo obtenido dicha desigualdad, podemos resolverla. Tomaremos solo la parte del medio, de modo que arcoseno de 1 sobre n es menor que 60. Y simplemente vamos a hacer un despeje para n, obteniendo así que n es mayor que 1 sobre el seno de 60 grados. O bien, n es mayor que 1.15. Y bueno, esto podría ser claramente una respuesta para el problema. El problema nos pide deducir algo respecto al índice de refracción n del vidrio, y aquí lo tenemos. El índice de refracción del vidrio tiene que ser mayor que 1.15 para que ocurra la reflexión interna total. Podemos hacer algunas pruebas para ver que esto tiene sentido. Vamos a tomar la expresión para calcular el ángulo crítico del sistema y vamos a sustituir n igual a 1.14, un valor de n que claramente no es mayor que 1.15.
Al resolverlo, obtenemos un ángulo crítico de 60.40 grados, lo cual, por las condiciones del problema que hemos definido, no tiene sentido, ya que hemos dicho que el ángulo crítico tiene que ser menor que 60 grados, ya que el ángulo de incidencia es de 60 grados, y el ángulo de incidencia siempre es mayor o igual al ángulo crítico. Entonces, 60.40 grados no puede ser el ángulo crítico y por lo tanto esto es incorrecto. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez sustituyendo 1.16, un valor ligeramente mayor a 1.15, y esta vez obtenemos que el ángulo crítico es de 59.55 grados, un ángulo crítico que precisamente cumple con la desigualdad de que el ángulo crítico es menor que el ángulo de incidencia, o menor que 60 grados. Ya que esto se cumple, pues bueno, podemos suponer que se seguirá cumpliendo para cualquier otro valor n que sustituyamos en la expresión. Y el problema está resuelto. No, teníamos que encontrar alguna deducción o alguna conclusión respecto al índice de refracción n del vidrio. Y pues hemos obtenido que n tiene que ser mayor que 1.15 para que ocurra el fenómeno de la reflexión interna total. Con ello el problema ha quedado resuelto.